Hola, en este video te vamos a explicar de manera sencilla qué es la lexicología, lexicografía y la creación de diccionarios. Y para qué sirven, cómo cambian y de dónde vienen. ¿Qué es la lexicología? La lexicología es la ciencia que estudia las palabras de una lengua, cómo se forman, qué significan, cómo cambian y cómo se usan. Por ejemplo, la palabra selfie no existía antes y ahora sí, o la palabra ratón, que puede ser el animal o el aparato de computadora. Las áreas con las que se relaciona esta es la morfología, cómo se forman las palabras, por ejemplo, gato, que viene de la raíz gat, donde también podríamos tener la semántica, que es el significado, por ejemplo, estrella, que puede ser de astro o famoso. Y también tenemos la lexicografía, que es la creación de diccionarios. ¿Qué estudia la lexicología? La lexicología estudia cosas como 1. Los significados, por ejemplo, banco de institución o banco de asiento. La polisemia, cuando una palabra tiene varios significados, y las relaciones entre palabras como sinónimos y antónimos. ¿Cómo cambian las palabras con el tiempo? Pues fácil, tenemos que es freído, ahora es frito, proveído, que ahora es provisto, y imprimido, que ahora es impreso. También tenemos la etimología y cambios de las palabras. La lexicología también estudia el origen de las palabras. Por ejemplo, escuela viene del griego, computadora viene del inglés. También analiza los cambios que son léxicos y semánticos. Los léxicos es cuando aparece o desaparece una palabra y los semánticos es cuando cambia el significado. Por ejemplo, aquí tenemos rabia, que ahora es ira. Y antes rabia lo usaban con términos de una enfermedad hacia un perro y ahora utilizan rabia, que es ira, que ahora lo utilizan como enfado. Bueno, y también tenemos la variación del léxico, que es que no todos hablamos igual y las palabras cambian según su lugar, grupo social o situación. También tenemos nuestros lexemas y cambios léxicos. El lexema es la parte principal de una palabra. Por ejemplo, per, nuestro lexema es per y morfema reflexivo de género es o. ¿Qué quiere decir esto? Que los campos léxicos son grupos de palabras relacionadas. El origen de las palabras en el español vienen del latín, pero también tenemos muchas de otras lenguas. Por eso tenemos palabras patrimoniales, cultismos, dobletes, neologismos, préstamos, arabismos, germanismos, galacismos y americanismos. Bueno, y por último aquí tenemos cómo se crean palabras nuevas y la lexicología con otras ramas. Bueno, y muchísimas gracias. Si este video te sirvió, no olvides estudiar estos conceptos con ejemplos para que sea más fácil de recordarlos. Cuando pensamos en las palabras solemos creer que siempre han estado ahí, pero detrás de cada una existe un trabajo enorme que se llama lexicografía. Hoy te explicaré qué es, de dónde viene y por qué es tan importante para entender los diccionarios que usamos todos los días. La Real Academia Española define lexicografía como parte de la lingüística que estudia los principios para crear diccionarios. Su origen viene del griego léxicos, relativo a la palabra, y graphs, a escribir. En pocas palabras, la lexicografía es el arte y hoy también la ciencia de hacer diccionarios. Esta actividad es muchísimo más antigua de lo que parece. Desde el siglo III a.C. ya existían glosarios, como uno que explicaba las palabras de la Ilíada y la Odisea. Incluso se cree que algunas tablillas asiricias del siglo VIII a.C. tenían funciones parecidas a un diccionario. En el caso del español, los primeros indicios aparecen entre los siglos V y VI con las glosas emilianenses. Estos eran apuntes en latín y las lenguas romances que explicaban las palabras difíciles de un códice llamado Aemilianensis 60. De ahí nace la palabra glosario, pues glosa significa palabra obscura. Durante la Edad Media, los glosarios crecieron porque era necesario comprender los textos en latín. En el Renacimiento, con la intención de expandir el conocimiento, comenzaron a publicarse diccionarios bilingües, especialmente en latín y español. Elio Antonio de Nebrija, un humanista español, es clave en la historia, pues él publicó la Gramática Castellana, la primera gramática de una lengua moderna, el Vocabularium y las reglas de ortografía castellana.
Con él, la lexicografía se empieza a formalizar de verdad. En 1605, Sebastián de Covarrubias escribió El Tesoro de la Lengua Castellana Española, considerado el primer diccionario del español. Tardó más de 5 años en completarlo, escribiendo 6 entradas diarias en orden alfabético. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII surgieron academias dedicadas a proteger sus lenguas, lo que impulsó la lexicografía monolingüe. Entre ellas destacan Academia della Crusca en Italia, Academia de Francia, Real Academia Española de España y Academia de Ciencias de Lisboa de Portugal. A mediados del siglo XX, la lexicografía dejó de considerarse un simple oficio artesanal y empezó a reconocerse como una ciencia, ya que su trabajo es fundamental para comprender el léxico y apoyar la investigación lingüística. En sentido técnico, la lexicografía es el arte o la técnica de componer diccionarios, y aunque durante mucho tiempo no se le otorgaba un estatus científico, los lingüistas terminaron recurriendo a los diccionarios para estudiar las unidades léxicas, lo que consolidó su importancia académica. Con el crecimiento de los estudios sobre la historia, funciones, estructura y uso de los diccionarios, surgió la metalexicografía, una rama teórica que no solo analiza cómo se elaboran, sino que estudia el diccionario mismo como objeto científico, sus métodos, su utilidad y los problemas que presenta, mientras la lexicografía práctica se encarga de elaborar diccionarios y está presente desde las primeras civilizaciones y sigue siendo clave para entender y preservar nuestra lengua. Y así es como los diccionarios han pasado de simples glosarios antiguos a herramientas científicas indispensables para conocer nuestra lengua. Hola, ahora yo te voy a hablar de qué es un diccionario y para qué sirve. Un diccionario no es solo un libro lleno de palabras, es una herramienta diseñada para ayudarte a entender la lengua. Se puede ver de 3 maneras. Número 1. Como instrumento de comunicación. Sirve para explicarte qué significa una palabra. Por ejemplo, ¿no sabes qué es metáfora? Lo buscas y encuentras figura literaria que compara una cosa con otra. Y listo, problema resuelto. También funciona como un catálogo súper organizado. Funciona como un archivo donde cada palabra tiene su lugar. Por ejemplo, todas las palabras con K están juntas: casa, cabello, cadena. Esto te permite encontrarlas más rápido y sin confusión. Número 3. Como producto técnico. Este se diseña, revisa, imprime y comercializa. Por ejemplo, las versiones digitales como los diccionarios en aplicaciones existen gracias a la tecnología y el trabajo editorial. Además, el diccionario es un discurso, es decir, un texto donde el experto explica la lengua. Cada entrada tiene 2 partes. Por ejemplo, la entrada de la palabra amor sería su información, como significado, sentimiento profundo de afecto. Así que, como ves, el diccionario enseña, orienta y aclara dudas, por eso tiene un carácter didáctico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diccionarios? Primero tenemos al diccionario de la lengua. Este explica significados. Por ejemplo, un bosque es un terreno con árboles abundantes. También tenemos el etimológico, que te dice de dónde viene la palabra. Por ejemplo, biblioteca viene del griego biblio, que es libro, y teca, caja. También tenemos el de sinónimos y antónimos. En este encuentras palabras parecidas o opuestas. Por ejemplo, sinónimo de feliz, alegre. Antónimo, triste. También tenemos el diccionario de idiomas. Este traduce de una lengua a otra. Por ejemplo, árbol, tree en inglés. También existen los diccionarios especializados. Estos definen términos de un área concreta. Por ejemplo, diccionario de medicina, encuentras la palabra taquicardia, que significa aumento del ritmo cardíaco. También existen los diccionarios inversos o de rimas. Este ordena las palabras por el final. Por ejemplo, las palabras terminadas en ar, como cantar, saltar y pensar. Estos son perfectos para crear poemas o canciones. No olvidemos los diccionarios de gramática. Estos explican reglas del idioma. Por ejemplo, cómo usar el pretérito imperfecto o cuándo va a ser y cuándo estar.
También tenemos los diccionarios de uso práctico para terminar. Estos incluyen palabras usadas por la gente aunque no sean oficiales. Por ejemplo, whatsappear, googlear y selfie. Bueno, ya aprendimos que el diccionario es útil para aprender y usar mejor la lengua. Es como tener un profesor en un libro que te dice: ¿no sabes qué significa ironía o cómo se escribe hincapié? Aquí estoy para ayudarte. Voy a hablar de los puntos esenciales para la elaboración de un diccionario. Bueno, se sabe que hacer un diccionario es un proceso complejo, pero puede entenderse fácilmente si distinguimos los pasos clave: planificación, documentación, organización, creación de entradas y estructura final. Ahora te presento lo fundamental. Para empezar, hay que identificar quién usará el diccionario. Antes de comenzar, es necesario saber para quién se hace el diccionario, porque esto define su diseño, su idioma y su nivel de complejidad. Por ejemplo, si el diccionario será usado por estudiantes que apenas están aprendiendo la lengua, puede necesitar traducciones claras y ejemplos muy básicos. En cambio, si será para hablantes nativos, podría ser monolingüe y con su información más técnica o cultural. Después, hay que decidir cómo se usará y en qué formato. El diccionario puede ser impreso, digital o multimedia. Cada formato tiene ventajas y limitaciones. Por ejemplo, un diccionario digital puede incluir audios con la pronunciación, un impreso no, pero funciona incluso sin internet. Lo que tenemos que hacer a continuación es reunir la información léxica, la documentación. Esta consiste en recolectar palabras y su uso real. Para eso se utilizan varias fuentes. Para esto vamos a revisar material existente, como trabajos anteriores, gramáticas, vocabularios, grabaciones, textos orales, etc. Por ejemplo, revisar una lista antigua donde aparezca el término tuma y verificar si aún se usa o si ha cambiado de significado. Después, vamos a recolectar datos nuevos. Se entrevista a hablantes, se observan situaciones reales y se usa la elicitación, que significa pedir palabras mediante preguntas, imágenes o actividades. Por ejemplo, mostrar una imagen de una herramienta y preguntar: ¿cómo se llama esto en tu país? O observar a alguien cocinar y registrar los verbos que utiliza. Ahora lo que haremos será organizar los datos en una base estructurada. Conforme aumenta la información, debe organizarse de forma clara y ordenada, normalmente en una base de datos. La base suele incluir la palabra, su categoría gramatical, su significado, ejemplos, pronunciación, metadatos, como quién dijo la palabra, cuándo y en qué contexto. Por ejemplo, en una tabla estilo hoja de cálculo, cada fila es una palabra y cada columna un dato. Por ejemplo, mara, que es un sustantivo, significa canasto. Ella lleva frutas en una mara. A continuación, debemos construir las entradas del diccionario. Cada entrada debe incluir información mínima y bien estructurada, como lema, pronunciación, parte de la oración, definición clara, ejemplos reales de uso y su información cultural o etimológica si es que existe. Por ejemplo, el lema sería capi, su clase sería un sustantivo, su significado un tipo de árbol grande usado para fabricar tablones, y uno de los ejemplos: cortaron un capi para construir el puente. Ahora debemos definir la ortografía del diccionario. Si la lengua no tiene escritura establecida, hay que crear normas ortográficas que sean claras para la comunidad y representen bien los sonidos. Las decisiones se toman con la comunidad, especialmente si el diccionario influirá en la escritura futura de la lengua. Por ejemplo, decidir si el sonido glotal se escribirá con un apóstrofe o con una letra especial. Ahora debemos elegir cómo se ordenarán las entradas. Las dos opciones más comunes son en orden alfabético, que es la más tradicional, y en orden temático, animales, plantas, verbos, etc. Estas son muy útiles para el aprendizaje. También se puede incluir un glosario invertido si el diccionario es bilingüe. Por ejemplo, si una persona quiere buscar comer en español para ver cómo se dice en la lengua meta, un glosario en español le facilitará la búsqueda. Y recuerda, elaborar un diccionario implica definir quién lo usará y cómo, decidir si será impreso, digital o multimedia,
documentar palabras mediante material previo, entrevistas y observación real, organizar todo en una base de datos bien estructurada, crear entradas claras con lema, significado, ejemplos y datos gramaticales, establecer o adaptar una ortografía coherente y ordenar el diccionario según un método lógico para los usuarios. Como ves, no es nada fácil. Bueno, ahora ya estás listo para elaborar tu propio diccionario. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Síganse educando. Y suscríbete si quieres ver más videos. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si este video te ayudó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo contenido. Déjanos en los comentarios qué tema te gustaría que exploremos en el próximo video o si tienes alguna duda, que nosotros te leemos. Gracias por ver, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.